La gente a menudo piensa que el mayor dolor es perder a un cónyuge, pero no. Lo más doloroso fue cuando la mano que sostuvo mi mano en la boda se enfrió. Y la mano del niño que di a luz fue la primera persona que me apartó de la vida que una vez llamé familia. Esta historia no trata solo de una pérdida, sino de una mujer que, a una edad en la que uno pensaría que solo quedan tardes y recuerdos, se defiende, recupera su dignidad y encuentra serenidad después de la tormenta. Esta es mi historia, por Debbie Reynolds. Y si alguna vez te has sentido olvidado, ignorado o abandonado, esta historia es para ti. Es un asunto familiar, mamá. Te lo diremos más tarde. Las palabras de Aurora fueron como un cuchillo que se clavó directamente en mi corazón, afilado y sin vacilación. Ella estaba allí, bloqueando la puerta de la oficina de James, mi esposo, el hombre que amé y con el que viví durante 45 años, pero a los ojos de mi hija en ese momento, yo simplemente era una persona redundante, un extraño, un alborotador, en la misma casa que construí durante mi juventud. Eres familia. James es tu esposo, Aurora, susurré, con las palabras temblando como mis piernas en ese momento. La niña que antes me llamaba mamá, ahora me miraba como si fuera una carga, una emoción que necesitaba ser eliminada. Necesitamos tener una conversación práctica sobre el legado, sin emociones. Richard entiende de finanzas. Miré encima del hombro a Richard, mi yerno, que ordenaba tranquilamente unos papeles que reconocí como fragmentos de mi vida. La casa, los ahorros, el futuro que le quedaba a una viuda. Nadie me preguntó una palabra. Nadie necesita mi presencia. Por favor, mamá, dijo Aurora suavemente, pero pude oír la falsedad en su voz. Asentí, no de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para protestar. La puerta se cerró en mí, no dientes, mi cara, suavemente, pero con la suficiente fuerza para aplastarme el corazón. Me quedé allí, sola en el pasillo, donde todavía había fotografías de James y de mí, fotografías de Aurora el día de su graduación, fotografías de toda la familia abrazándose y sonriendo alegremente. Las imágenes siguen ahí, pero me han borrado del cuadro viviente. Nunca en mi vida me he sentido tan pequeño e invisible. 3 semanas desde que James murió, y me di cuenta, había perdido a mi marido y a mi hijo en un solo aliento. Habían pasado solo 3 semanas desde que estuve allí, indefenso, viéndolos bajar a James a la fría tierra. 3 semanas y mi corazón todavía no puede creer que te hayas ido de mi lado para siempre. La almohada a mi lado todavía lleva su marca. Esa abolladura familiar, ahora un vacío que cada noche convierte en un corte, y ahora el insulto final. Caminé penosamente hacia la cocina, que solía ser mi reino y el suyo, donde he cocinado miles de comidas en temporadas de lluvia y sol. El suelo de baldosas bajo mis pies fue colocado por nuestras propias manos en nuestro 10º año de matrimonio. Cada baldosa, cada rastro de pegamento lleva la risa y el sudor de una vida compartida. La pequeña ventana junto al fregadero todavía estaba allí. Las macetas con albahaca, menta y romero aún estaban frescas, pero la persona que tanto elogió mi pollo al romero ya no está aquí. Temblando, tomé la tetera, caminé hacia el estudio para llenarla y luego regresé a la cocina. Desde lejos todavía escucho la voz de Aurora, mi hija. Frío, decisivo. Esa voz se mezclaba con el crujido de los papeles como juicios sobre mi futuro sin mi presencia. Cerré los ojos y los recuerdos volvieron a inundarme. James, hace 6 meses, estaba sentado en esta misma mesa, demacrado por el cáncer pero con los ojos todavía cálidos como el primer día. Debbie me tomó la mano. Actualicé el testamento. James, por favor, no hables de eso. Debes escuchar, susurró, como si temiera que la muerte lo interrumpiera. Aurora ha cambiado. Lo sé.
Ya veo eso, pero aún así intenté defenderla, como cualquier otra madre. Solo se preocupa por nosotros, James. Negó con la cabeza, débil pero firmemente. Más que eso, prométeme que, cuando llegue de Peleque el momento, no dejarás que nadie decida tu vida por ti. Serás fuerte. Lo prometí, pero en ese momento no entendí. Ahora lo entiendo. Parada sola en la fría cocina, escuchando a mi propia hija con el corazón roto y a su supuesto esposo, experto financiero, discutir mi destino, como si yo fuera un producto excedente. Se lo prometí a James, y tal vez sea hora de cumplir mi palabra. El peso de la última advertencia de James se sintió como si descansara directamente sobre mis hombros, no como una carga, sino como una campana. Fue solo después de que te fuiste que vi quiénes eran realmente. No quiero creer que te has ido. Había algo tan definitivo, tan desesperado en admitirlo. Pero sé que ese momento llegará. Se escuchó el sonido del agua hirviendo, devolviéndome a la realidad. Sacudí mi mano mientras vertía agua en la taza de té, observando cómo el agua lentamente se volvía marrón, mientras los recuerdos se extendían gradualmente por mi corazón. Y recuerdo la llave. Llave segura. James lo presionó en la palma de mi mano 2 semanas antes de dar su último aliento. Espera, Debbie, susurró. Pero solo ábrelo cuando tengas una idea clara de quiénes son. No lo entendí en ese momento. Ahora lo veo, muy claro. Me senté en silencio con mi taza de té frío cuando se abrió la puerta de la oficina. Aurora salió y Richard la siguió de cerca. Ella estaba radiante, sus mejillas sonrojadas de emoción, no de emoción, sino de victoria. Richard asintió, como si acabara de cerrar un trato exitoso. Está hecho, madre, dijo Aurora con una voz tan ligera como la brisa. Tenemos un plan para encargarnos de todo. ¿Todo? Repito, lentamente. La casa, las deudas, el cuidado de mamá, intervino Richard con voz tranquila y distante. Miré directamente a mi hija. Creo que debería participar en esa conversación. Aurora hizo una pausa. Su sonrisa se suavizó, no por comprensión, sino por incomodidad. Nos dejaste a cargo, dijo, poniendo su mano sobre mi hombro. Los papeles están limpios. Ese ligero toque no era reconfortante. Es como una marca, una afirmación, de poder, no de afecto. Mamá todavía está de luto, continuó Aurora. No queremos molestarte con los detalles. Miré su mano. Luego ese rostro, el rostro que había llorado en mis brazos por un pequeño rasguño en su rodilla, ahora me consolaba como si yo fuera alguien incapaz de entender cosas de adultos. Lo entiendo, respondí suavemente, apretando los labios. Pero la verdad es que estoy empezando a ver más claramente cada máscara, cada mentira. Resolveremos las cosas, repitió Aurora apretándome el hombro. Créeme, mamá, eso es lo que papá quiere. ¿Jaime? Solo recuerdo sus ojos en esos últimos días, tranquilos pero firmes. No porque no creyera en Aurora, sino porque lo entendió. Cuando la gente empieza a ver a sus padres como una carga, el amor desaparece como si nunca hubiera existido. Y cuando los vi a ambos irse, llevándose consigo copias de documentos que no me permitían tocar, supe. Era hora de abrir la caja fuerte. Es hora de cumplir mi promesa a James. Y por primera vez en semanas sentí que ya no tenía miedo. Mañana abriré la caja fuerte. Mañana sabré lo que James realmente quiere que haga. Repetí la frase en mi cabeza como una oración, no para evitar el dolor, sino para superarlo. A la mañana siguiente, el director del banco me condujo a una habitación privada, fría, silenciosa y tan privada que podría contener una vida oculta. Me senté, con las manos temblorosas mientras insertaba la llave en la cerradura de metal. Se escuchó un suave clic, como si se abriera otra puerta en mi alma.
Dentro había un grueso sobre manila, con mi nombre escrito con una letra firme y clara que nunca podría confundir. James. Coloqué mi mano sobre ella, lentamente, como si quisiera retener su último toque. Abrí el sobre con toda la delicadeza que mis viejas manos pudieron reunir. El primer documento fue un testamento que había sido notariado 6 meses antes, justo cuando James empezó a susurrarme cosas que no estaba lista para aceptar. Leí cada línea, cada frase, y en un momento dado me quedé sin aliento. James me lo dejó todo: casa, inversiones, cuenta bancaria, la vida que construimos juntos, inseparable, incondicional. Solo había una pequeña disposición para Aurora, muy distinta a la que ella había dicho. No existía una pequeña asignación mensual para mamá, como Aurora había afirmado, con desprecio. Le susurré a la habitación vacía: ella mintió. Detrás del testamento había una carta escrita a mano, la letra de James inclinada y firme, y un pequeño USB con una nota. Mira esto primero. Antes de poder abrir la carta, mis ojos se detuvieron en el último elemento del sobre, una carpeta gris, gruesa y pesada. Lo abrí y se me heló el corazón. Dentro había extractos bancarios, documentos de préstamos, poderes notariales, todos con mi firma, pero nunca firmé nada. Me quedé mirando la letra extraña pero similar. No, no soy yo, de ninguna manera. Mi mano se apretó sobre el borde de la carpeta. Mi hija. Aurora, ¿cuánto tiempo lleva planeando esto? La chica que solía tomarme la mano y llorar cada vez que me hacían bullying, es ahora la que falsificó la firma de su madre biológica para apoderarse de toda mi vida. De repente, la sala del banco se volvió tan fría como una morgue. Doblé el documento, cogí el USB y me fui como un muerto despertado por la verdad. Llegué a casa y el ambiente estaba extrañamente tranquilo. ¿Qué dijo Aurora? Tenemos una cita con un agente inmobiliario. Se me ocurrió una idea. Están vendiendo esta casa. Ahora mismo estoy viviendo en ello. Dejé mi bolso sobre la mesa. Miré alrededor de la cocina familiar. Esta vez ya no me considero un extraño. Siento que soy el único que sabe la verdad. Y la verdad está esperando a ser revelada. Solo una nota. Vea esto primero. Una frase corta, pero que ahora tiene un peso diferente. Conecté el USB a la vieja computadora de James. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme del borde del escritorio para no caerme. La pantalla se iluminó, y entonces allí estaba él. El rostro de James, más delgado de lo que recordaba, demacrado por la enfermedad, pero sus ojos eran los mismos ojos que había amado durante 45 años, firmes, amables y ahora llenos de aprensiones. Debbie, mi amor. Su voz se quebró, ligera como el viento, pero hizo que mi corazón estallara. Me eché a llorar. No porque me doliera, sino porque él todavía estaba allí, en ese momento, hablándome como si nunca se hubiera ido. Si estás viendo este video, probablemente hayas visto el testamento y los documentos. Asentí, aunque él no podía verlo. Lamento haberte dejado esta carga, pero necesitas saber la verdad. Y luego empezó a contarlo. Cada detalle. Cada palabra que nunca imaginé que saldría de la boca de James, quien siempre piensa bien de todos. Descubrió el plan de Aurora y Richard hace casi un año. Cómo se organizaron gradualmente para controlar los activos cuando él ya no estaba. La forma en que hablaron de ponerme en un asilo de ancianos, no porque necesitara cuidados, sino para poder quitarme todo. Apreté los puños. Ninguna lágrima puede lavar este dolor. James hizo una pausa, con los ojos tristes. Me enfrenté a Aurora. Ella lo negó. Dijo que solo quería ayudarnos a ordenar nuestras finanzas, pero encontró solicitudes de préstamos a mi nombre, con firmas falsificadas.
Casi $200,000. Me ahogué. Ese es el nuevo coche de lujo de Aurora. Es una casa de vacaciones que están renovando. Todas las cosas que siempre me parecieron absurdas, pero no me atreví a preguntar. Cámbiame el testamento inmediatamente, dijo James. Ahora todo será tuyo, con condiciones que te protegerán de ellos. Mencionó al abogado Walter Griffin. Llámalo, Debbie. Te está esperando. El vídeo continúa. James entra en todos los detalles, cada paso legal para protegerme, silenciosa y cuidadosamente, de la misma manera que siempre me ha protegido toda mi vida. Y entonces, la pantalla se congeló. Una imagen fija. Sus ojos seguían fijos en mí, como si me preguntara, ¿estás lista? Me quedé sentado, inmóvil. Respiración pesada. Mi corazón se derritió y luego se congeló. Susurré. Estoy listo, James. La puerta principal se abrió de golpe, rompiendo el silencio. Me sobresalté, saqué rápidamente el USB y lo escondí en mi bolsillo. «Mamá, ¿has vuelto?» La voz de Aurora resonó tan dulce que me hizo sentir frío. Respiré profundamente. Cierra tu computadora. Ponerse de pie. La batalla no ha comenzado, pero esta vez no estoy solo. James sigue caminando a mi lado, y no dejaré que entierren la verdad. ¿Está mamá en la oficina? La voz de Aurora llegó desde la puerta, suave como siempre, pero pude escuchar un atisbo de tensión acechando debajo. Ella entró y su sonrisa se desvaneció cuando me vio sentada en el escritorio de James. «¿Qué haces aquí, mamá?» Me giré y mi voz sonó más tranquila de lo que pensé que podría ser. Solo lo recuerdo. James pasaba mucho tiempo aquí. Ella asintió levemente y su rostro se suavizó, pero no con tristeza. Era una mirada entrenada durante años para transmitir simpatía controlada. Una expresión utilizada para la negociación, no para el amor. «Sé que extrañas a papá», comenzó, sentándose en el borde de la mesa. «Pero también debemos pensar en cosas prácticas. Espero». Y luego llegó. «La verdad es que me alegra verte, mamá. Richard y yo hemos estado hablando y creemos que ya es hora de considerar vender la casa». ¿Vender? Lo repetí en mi cabeza, pero mi boca permaneció en silencio. Después del vídeo de James, ya no me sorprende. Aurora me miró con una pizca de preocupación disimulada en los ojos. «Esta casa es demasiado grande para ti sola. Las escaleras, el jardín, los gastos de mantenimiento. Solo queremos lo mejor para ti». La miré directamente a los ojos. «Entonces, ¿a dónde vas, mamá?» Una pregunta liviana, pero que abarca todo el mundo. Aurora no lo dudó. La respuesta fue fluida, como si la hubieran ensayado frente a un espejo. «Hay una estupenda comunidad de jubilados cerca de nosotros, privada, segura y con actividades. Tendrás tu propio apartamento y no tendrás que preocuparte por nada». Ella tomó mi mano, la mano que una vez perteneció a un niño que necesitaba protección, ahora tenía el aire de alguien calculador. «Ese lugar sería mucho mejor que vivir sola en esta casa fría, mamá». No respondí inmediatamente. La miré. No miré a la mujer sentada frente a mí, sino a la niña que había garabateado corazones temblorosamente para mí en el Día de la Madre. ¿Cuándo cambió ella así? ¿Cuándo el dinero eclipsa los recuerdos? ¿Cuándo el amor se convierte en una mercancía? Al final simplemente dije, «Mamá no está lista para irse de casa». Aurora sonrió más brillante, pero no por respeto a mi decisión. Era la sonrisa de alguien que sabía que el juego era largo y creía que tenía la ventaja. «No te pedimos que tomes una decisión hoy, pero el mercado inmobiliario está muy favorable y papá nos dijo que fuéramos realistas». Se puso de pie y se alisó el costoso vestido. El movimiento inconsciente de alguien que no está acostumbrado a vivir en la inseguridad. «Richard se reunirá mañana con un asesor financiero. Tendremos que hablar sobre los gastos mensuales de mamá para asegurar una transición sin contratiempos».
Transfórmate, repetí. Y las palabras cayeron al aire como una piedra arrojada, a un lago en calma. Nadie respondió, pero lo sé. A partir de este momento ha comenzado la verdadera transformación, transformándose de una madre guiada a una mujer que decide su propio destino. Del manager de papá a nuestro manager, dijo Aurora, como explicándole a un niño ignorante. No te preocupes, mamá. Nos aseguraremos de que estés bien cuidada. Ocuparse de... La palabra sonaba como una canción de cuna, pero para mí, ahora parecía una frase. Cuando Aurora salió de la habitación, dejando atrás el aroma del perfume caro y el frío que le recorrió la columna, me senté en la silla de cuero de James. Mi mano tocó suavemente el pasamanos desgastado por los años. Cada pequeña grieta parecía preservar su vida entera en esa habitación. En su bolsillo, la memoria USB y los documentos falsos pesaban como piedras, no solo por el peso, sino por la traición. Mi propia hija, la que solía abrazarme cuando tenía miedo, ahora me está quitando todo paso a paso. Convirtió mi dolor por perder a mi marido en una herramienta de manipulación. Ya no me veía como una madre, sino como un problema que había que gestionar, un obstáculo que había que eliminar. Saqué mi teléfono, sin dudarlo. Marqué el número que James me dejó, el de Walter Griffin, el abogado en el que confiaba. Cuando sonó el timbre, miré la foto que tenía en mi escritorio. Una foto familiar de nosotros en la graduación de Aurora. Nos reímos, de la mano. Parece feliz, parece normal. La fotografía ahora parece una mentira cuidadosamente preparada. Bufete de abogados Griffin. Soy Debbie Reynolds, dije sin que mi voz temblara. Mi esposo, James, me dijo que llamara. Encontré su testamento. Necesito ayuda. Los días que siguieron fueron tan brumosos como la niebla de la mañana, pero cada paso que daba era claro. Me moví por mi propia casa como una persona que despierta de un sueño, recordando cada susurro entre Aurora y Richard. Cada llamada telefónica que hacen, cada mirada que se daban, parecía como si no los entendiera. Lo entiendo todo, Walter. Lo confirmó todo. James lo había conocido hacía 8 meses, tan nervioso que le temblaban las manos. Habló de señales extrañas en sus finanzas, de préstamos dudosos y de su mayor temor, que la muchacha que una vez amó le estuviera quitando todo a la esposa que amaba. Hoy, Aurora programó lo que llamó una reunión familiar. Observé, desde la ventana de la cocina, cómo su brillante coche entraba en la entrada. Richard lo siguió en el familiar todoterreno, pero esta vez estaba Bernard, el asesor de inversiones que siempre me sonreía con una sonrisa falsa, ocultando su desprecio detrás de sus gafas brillantes. «Mamá, ¿estás en casa?» Aurora entró a la casa con una llave que copió sin permiso, un acto pequeño, pero que lo decía todo. «En la cocina, cariño», respondí, tocando la memoria USB que llevaba en el bolsillo como si fuera un talismán. Entraron 3 de ellos, una formación perfecta de codicia. Aurora tomó la iniciativa. Sus ojos brillaban no de alegría, sino con la perspectiva de ganar poder. Richard miró su costoso reloj como si llegara tarde a una reunión de accionistas. Bernard agarraba un maletín de cuero, con el rostro tenso y falsamente serio. Mi cocina, que antes olía a las galletas favoritas de James, ahora se sentía estrecha y fría. «Pasemos al comedor», sugirió a Aurora con voz autoritaria. Hay mucho que afrontar. Lo seguí sin decir palabra, pero en mi corazón lo sé. La reunión de hoy no es para decidir mi futuro, pero para mí fue cuando comencé a recuperarlo todo. Aurora había dispuesto cuidadosamente pilas de papeles sobre la mesa como si se estuviera preparando para una presentación corporativa, no para una reunión familiar. «Mamá», comenzó, con una voz suave como el terciopelo, pero fría como el hielo. «Lo tenemos todo bajo control». Ella levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con una certeza cuidadosamente programada
Después de revisar el patrimonio de papá, decidimos darle a mamá una asignación mensual, suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Richard me acercó un trozo de papel. 1.800 $. Miré ese número y luego volví a mirar a las dos personas, en las que confiaba más que en nadie. 1.800 $, de un activo que genera más de $12.000 por mes. No estoy enojado, simplemente vacío. La sonrisa de Aurora se desvaneció cuando vio que no reaccioné como esperaba. Hay gastos, mamá, dijo con ligereza. Gastos de mantenimiento de la vivienda, comisiones de gestión de la inversión, hasta que vendamos la casa. Dejé los papeles con los ojos todavía pegados a ellos, como si estuviera mirando a través de capas de máscaras. Y entonces pregunté, suavemente, como un cuchillo cortando la atmósfera falsa: ¿y cuándo me vas a contar sobre los préstamos que sacaste en mi nombre? Silencioso. Se hizo un silencio denso y pesado, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Aurora se puso pálida. Richard hizo una pausa y su mano se congeló a mitad de camino para alcanzar otro documento. ¿De qué estás hablando, mamá? La voz de Aurora ya no era dulce. Tembló y se desmoronó. Lentamente saqué las copias de los papeles del préstamo de mi bolsillo, colocando cuidadosamente cada una sobre la mesa como si fueran las últimas cartas de un juego que había sido amañado desde el principio. 2 hipotecas de vivienda, un préstamo personal, tarjeta de crédito que nunca firmé. Todas llevan mi firma, pero nunca he escrito un solo trazo en ellas. Richard fue el primero en recuperar la compostura. Debbie, te equivocas. Firmaste esos papeles mientras James estaba enfermo. ¿No te acuerdas? Estabas muy estresada. La interrumpí. Mi voz es clara, fuerte. Ya no es la voz temblorosa de una mujer despreciada. Detener. Ellos miraron hacia arriba. Los miré a los ojos. Ya no había lágrimas, solo la verdad. Nunca firmé estas cosas, y ambos lo saben. Aurora se inclinó hacia adelante. Su voz urgente, su actitud gentil había desaparecido. Papá nos pidió que nos encargáramos de todo. Sabe que mamá no es muy buena con las finanzas. Solo quiere ayudarla. Papá sabe exactamente lo que haces. Lo interrumpí. Se enteró de estos documentos falsos hace meses e hizo todo lo posible para proteger a su madre de ustedes dos. La sorpresa en sus caras me hizo sentir que debería haberme regodeado. Pero me sentí roto porque el amor que di por completo fue traicionado por el mismo niño que una vez sostuve en mis brazos. Me sentí devastada porque tuve que protegerme de la hija que di a luz. Mi hija, cuando fue expuesta, no se arrepiente. No inclines la cabeza, sin disculpas. Solo rabia y frustración por haber sido descubierto. Eso es ridículo, balbuceó Aurora con una voz tan afilada como un cuchillo. Papá confió en nosotros. La miré directamente a los ojos, con el corazón helado. ¿Para qué, Aurora? ¿Internar a mamá en una residencia de ancianos? ¿Vender la casa en la que ha vivido y amado durante más de 40 años? ¿Usar el dinero de su jubilación para renovar una casa de vacaciones y disfrutar de unas vacaciones de lujo? En la esquina de la mesa, Bernard, el asesor de inversiones que siempre mantenía una actitud neutral, comenzó a empacar sus papeles. Está claro que ya no quiere implicarse. Quizás debería dejar que la familia lo discuta por sí misma. Quédate, interrumpió Richard con ojos cautelosos. Es solo un malentendido. Está triste, tiene la memoria afectada y es propensa a los delirios. Se volvió hacia mí y bajó la voz, como si estuviera hablando con un paciente senil. Debbie, por eso nos preocupa que vivas sola. Estás imaginando conspiraciones sin fundamento. No estoy enojado. No reaccioné según el guión que esperaban. Simplemente dije, con una voz extrañamente tranquila, tengo un testamento. Aurora hizo una pausa. Su gesto de desdén se congeló en el aire. ¿Qué? El verdadero testamento
De James. Saqué la copia que me había dado Walter. El documento todavía tenía el sello notarial intacto. No es un borrador que inventaste. No es una invención para asustarme. Este es el testamento final y legal de mi esposo. Me volví hacia Bernard y le sostuve la mirada. Te dijeron que tenían poder notarial, que James dejó todo en sus manos. Bernard se sentó derecho. Sus ojos iban de mí a los dos, que estaban sentados a su lado. Él asintió lentamente. Sí, eso dijeron. Yo no sabía que mentían. Coloqué el testamento sobre la mesa, suavemente, pero como una sentencia que cae en medio de la habitación. James me lo dejó todo. Cada cuenta, cada propiedad, cada inversión. Nada les pertenece a ninguno de los dos. Richard agarró el documento y hojeó las páginas con los ojos pegados a las palabras, como si intentara tergiversar la verdad. Aurora se inclinó sobre su hombro y leyó, línea por línea, párrafo por párrafo, y su rostro empezó a retorcerse como una máscara derretida. No puede ser, papá nunca. Lo hizo, lo interrumpí, mi voz ya no temblaba. Después de que descubrió lo que hiciste. Aurora gritó, poniste a papá en mi contra, después de todo lo que hicimos por ti. La miré. Ya no era mi hija, sino una extraña que llevaba una máscara del pasado. ¿Lo hiciste por mí? Me robaste el dinero. Voy a vender la casa de mi madre. Quiero encerrarla en un lugar desconocido solo para facilitar mi plan financiero. No lo hago por ti, mamá. Solo lo hice por mí. El rostro de Aurora se retorció y luego se quebró. La máscara se cayó. Y debajo del maquillaje había rabia desnuda. No puedes cuidarte solo, soy viejo. Eres una carga. Las palabras resonaron en la habitación como una bala, silenciosas, pero irrevocables. Apreté la mano alrededor de la memoria USB en mi bolsillo. Evidencia, recuerdo y las últimas palabras de James. Me puse de pie, con la cabeza bien alta. Si soy una carga, entonces hoy te lo demostraré. Una madre despreciada puede pesar tanto como una montaña. Lo olvidé. Mamá necesita ser supervisada. Cada palabra que Aurora pronunciaba era como un golpe duro, no en el cuerpo, sino directo al corazón. Pero esta vez no me rendí. Estaba de luto, no era incompetente. Había una clara diferencia. Richard, todavía con su papel de estratega, puso su mano sobre la de Aurora intentando calmarla. Debe haber un malentendido. Mantengamos la calma. Me puse de pie, lentamente, resplandecientemente. El único malentendido, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Es que crees que me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo te llevas todo lo que James y yo hemos construido juntos en toda una vida? Aurora se levantó de un salto, con el rostro distorsionado por una ira no disimulada. Te arrepentirás. ¿Crees que podrás arreglártelas sin nosotros? Dentro de un mes tendrás que volver a llamarnos para pedirnos ayuda. La miré, a la chica que había amado incondicionalmente, y por primera vez vi a una extraña en forma de recuerdo. El rostro seguía siendo el de Aurora, pero el corazón había desaparecido. Lo único que lamento, dije, es que tu padre tuviera que irse con un gran pesar al descubrir en qué te habías convertido. Eso le dolió más que la muerte. Aurora arrebató su bolso, tirando una silla al levantarse. Esto no ha terminado. Este testamento podrá ser impugnado. La salud mental de la madre podría estar en duda. La miré directamente a los ojos, sin pestañear. Solo inténtalo. Walter tenía en mano las evaluaciones médicas que James solicitó antes de actualizar su testamento. Y también tiene pruebas de haber falsificado mi firma. Richard palideció. La falsificación es un delito. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. No más pretensiones, no más manipulación. Solo queda la desnudez de dos personas expuestas a la verdad que intentaron ocultar. 3 días después.
Mi casa, que antes estaba llena de gente y de caos, ahora está extrañamente silenciosa. No más pasos no invitados, no más miradas controladoras. Solo queda la paz y yo. Cambié las cerraduras y autorizó a Walter a manejar todo contacto con Aurora y Richard. Pueden ser intimidantes, pueden estar enojados, pero nunca volverán con mentiras. Al día siguiente Walter llamó. Hay algo que necesitas ver. Fui a su oficina. Walter colocó sobre la mesa una gruesa lima, cuidadosamente atada con hilo. James dejó esto. Esa mañana dijo algo que jamás olvidaré. No puedo protegerla por mucho tiempo, así que debo prepararla para luchar si es necesario. Abrí el archivo. Dentro había fotografías, extractos bancarios y grabaciones de conversaciones, todo meticulosamente ordenado, cada línea anotada con la pulcra letra de James. James lo sabía. James estaba preparado. James me protegió, incluso cuando ya no estaba cerca. Y ahora lo sé. No soy solo una madre traicionada. Soy la última esposa que ocultó la verdad, y ahora la usaré para recuperarlo todo. Para él y para ti mismo. ¿Contrató a un detective privado? Pregunté casi con incredulidad mientras miraba las fotos. Aurora y Richard estaban sentados en el café con los agentes inmobiliarios, charlando animadamente como si fueran los dueños legales de la casa. Otra toma de ellos entrando a un centro para personas mayores, no para Richard ni para Bernard, pero claramente para mí. El último me dio escalofríos. Estaban parados en mi dormitorio, haciendo un inventario de cada cosa, mientras yo estaba en el hospital haciéndome revisar el corazón. No golpear. No se hicieron preguntas. Solo ojos calculadores y escribas. Fríos. Walter asintió. Hace unos 7 meses, James empezó a sospechar cuando Aurora le pidió repetidamente sus datos financieros, sobre todo después de que ella insistiera en que la agregaran a la cuenta bancaria por si acaso. Cogí una foto. Aurora y Richard riéndose durante el almuerzo con una mujer que nunca había conocido. La fecha que aparece en la foto es de una de las ocasiones en que James estuvo en el hospital recibiendo quimioterapia. Todavía recuerdo claramente que ese día Aurora dijo que no podía visitarnos porque estaba muy ocupada con el trabajo. ¿Quién es esta mujer?, pregunté con la voz entrecortada. Walter guardó silencio un momento y luego respondió con seriedad. Carla Matthews, especialista en evaluación de la capacidad mental, especializada en la presentación de declaraciones de incapacidad para personas mayores. Me quedé en silencio. Están preparando documentos en secreto para despojarme de mis derechos humanos. Walter asintió. James cree que sí. Por eso insistió en una evaluación psiquiátrica y neurológica antes de cambiar su testamento. No solo quería dejar un legado, sino también protegerte de una trampa legal. Cerré el archivo con las manos temblando ligeramente. No podía soportar ver más evidencia de traición por parte de la chica que una vez creí que pondría su mano en mi pecho y lloraría si me caía. ¿Por qué no los confronta directamente? ¿Por qué no gritas que lo sabes? Pregunté como si James todavía estuviera allí, como si Walter fuera solo un mensajero. Walter se reclinó en su silla y su voz se suavizó. James no quería que supieran que lo sabía. Temía que, si se descubría la verdad, aceleraran sus planes o hicieran algo desesperado. Solo quería asegurarse de que todo estuviera perfectamente controlado, legalmente y con la debida preparación, antes de que pudieran hacer nada. Al regresar no fui directamente a casa. Me dirigí hacia el cementerio. El viento era suave, el sol era dorado y la hierba todavía estaba verde junto a la tumba de James. Las rosas que traje la semana pasada se han marchitado con el calor sofocante. Los reemplacé por un ramo nuevo, de un rojo intenso, como mi corazón en este momento. Me senté
y puse mis manos sobre la piedra fría. Tenías razón, susurré, en todo. La viste más tiempo que yo. Me protegiste, incluso cuando no estabas. Mis lágrimas cayeron, ya no de debilidad, sino de gratitud. Ya no estoy solo. James se ha ido, pero sigue conmigo, en cada paso, en cada evidencia, en cada mensaje cuidadoso. El resto, déjamelo a mí, James. Apreté suavemente el ramo de rosas como si apretara su mano por última vez. Esta vez te toca proteger la verdad, y a ti mismo. ¿Cuándo cambió ella, James? Siempre has estado ahí. ¿Y no puedes verlo? Susurré la pregunta mientras el viento soplaba entre los árboles altos, susurrando como viejos susurros. Pero la naturaleza tampoco tiene respuesta, y tal vez nunca lo habrá. Regresé a casa con el corazón pesado, como si llevara encima todo el invierno en una tarde de verano. En el porche, una figura me hizo detener. Roberto, el mejor amigo de James durante 3 décadas, el hombre que sostuvo a Aurora cuando nació y el hombre en quien confiamos para que fuera el padrino de nuestra hija. Debbie, dijo, poniéndose de pie con una mirada sincera en los ojos. Escuché la noticia. Planeaba venir antes, pero acabo de regresar del extranjero. Lo invité a entrar, no solo por cortesía, sino porque necesitaba un soplo del pasado, alguien que hubiera conocido a James y a mí cuando las cosas iban mejor. Nos sentamos en la cocina, donde flotaba el olor a café, recordando las mañanas sencillas de una época pasada. Robert colocó lentamente su mano sobre su taza de café, como si buscara palabras. James me dijo algunas cosas, confesó. No todos, pero los suficientes como para no sorprenderme cuando Walter llamó. Lo miré sintiendo una mezcla de alivio por no estar sola y dolor por no saber nada. ¿Por qué James no me dijo nada? El rostro severo de Robert se suavizó con pesar. Me dijo que no lo hiciera. James dijo, si no lo ve con sus propios ojos, nunca lo creerá. No quería que viviera en la duda, hasta que ya no quedaran dudas. Y tenía razón, asentí. Si alguien me hubiera dicho que mi hija estaba conspirando contra mí, me habría reído, olvídalo, enojado. Protege al bebé con todo tu instinto. Tengo que verlo con mis propios ojos. Y ahora, ya veo. Robert dudó y luego sacó un sobre de su abrigo. James me dio esto antes de morir. Dijo, cuando llegue el momento lo sabrás. Y hoy lo sé. Abrí el sobre. Dentro había una pequeña llave, junto con un trozo de papel con una dirección que nunca había visto antes. ¿Qué es esto?, pregunté suavemente. Un archivo, respondió Robert. James lo alquiló hace unos 6 meses. Ni siquiera yo sabía qué había dentro, solo dijo, es para Debbie. Esa frase fue como una corriente que me recorrió el corazón. James sigue dejando retazos de orientación como pequeñas piedras que colocó para que yo encuentre la luz. El almacén estaba situado en las afueras de la ciudad. Era un edificio de metal sencillo y sin nada destacable. Ninguna señal, ninguna floritura, pero sentía que mi corazón latía con fuerza, como si dentro James me estuviera esperando. Una última vez. Unidad número 247, ubicada al final de la fila, lejos del área de oficinas principales. La puerta, de hierro, era fría y silenciosa, pero para mí no era un lugar para guardar cosas. Pero es un lugar que guarda respuestas inconclusas, y tal vez el último pedazo de alma que James me dejó. Mi mano tembló ligeramente mientras inserté la llave en la cerradura. El clic resonó en el silencio como si abriera no solo la puerta de metal, sino también mi corazón. Dentro, bajo la luz amarilla pálida, había un pequeño mundo que James había construido silenciosamente. Cada caja estaba cuidadosamente colocada en estantes de acero frío, etiquetada con su letra familiar, registros financieros, la infancia de Aurora, nuestra boda, vacaciones familiares,
Me ahogué. Cada etiqueta es como un latido en mi corazón, ordenado, amoroso y significativo. Pero lo más destacado era una gran pizarra, colgada en la pared del fondo. La letra de James estaba por todas partes, una línea de tiempo que abarcaba 5 años y detallaba cada solicitud inusual, cada retiro sospechoso, cada vez que Aurora o Richard intentaron acceder a la cuenta. Me acerqué más y mis dedos recorrieron suavemente cada trazo del bolígrafo. «Oh, James», susurré. No se limitó a ver, lo registró todo, pieza por pieza, paso a paso, rastro por rastro. En el centro de la habitación hay una pequeña mesa. Allí esperaba una computadora portátil. La nota adhesiva en la pantalla simplemente decía: Faro de North Point, 1970, donde James me propuso matrimonio. Me reí entre lágrimas. Romántico hasta el final, incluso en el trabajo de investigación. Mi James. Enciendo la máquina. La pantalla se iluminó y mostró cientos de archivos, hojas de cálculo, documentos escaneados, fotos, correos electrónicos recuperados. Todo conduce a la misma verdad. Lo planearon, paso a paso, cada detalle. Una carpeta se llamaba simplemente Evidencia. Yo abro. Aparece la grabación. La voz de Aurora sin vacilación ni miedo, solo con una frialdad imperceptible. Solo tenemos que ir despacio. Hazme creer que fue idea mía. Entonces mamá no se resistirá. Entonces vino la risa profunda de Richard. Tu padre es el problema. Él vigila la cuenta como un halcón. Aurora respondió tranquila y sin emoción. El médico dijo 3 meses, quizás 6. Solo tenemos que ser pacientes. Detuve la reproducción. Se me encogió el corazón. Habían estado contando los días, esperando la muerte de Mimich Tintetes James, esperando llevarse lo que habíamos construido con amor. Me senté, abrazándome como para combatir la tristeza que subía como una marea. Apareció el último archivo, un video, grabado apenas 2 semanas antes de la muerte de James. Lo encendí. La pantalla se iluminó. James apareció, más delgado de lo que recordaba, más cansado. Pero esos ojos seguían brillantes, seguían claros, seguían siendo los ojos del hombre que me había amado toda la vida. Debbie. Su voz se quebró, pero era firme. Si estás viendo esto, probablemente lo sepas todo. Hizo una pausa y respiró hondo. Lo siento por hacerte llevar esta carga sola, pero sé que eres más fuerte de lo que crees, más fuerte de lo que jamás imaginaron. Se me llenaron los ojos de lágrimas. James levantó la vista con los labios apretados, como si intentara contener el dolor. Pasé mis últimos meses no estando contigo, sino protegiéndote. Eso es lo único de lo que me arrepiento. Extendí la mano para tocar la pantalla. Su rostro brillaba en la penumbra. Ya no era cálido, ya no respiraba, pero el amor seguía ahí, vivo, eterno, y para siempre parte de mí. Pero no podía irme, sin saber cómo planeaban borrarme de sus vidas, de sus posesiones, de sus recuerdos. En el video, la mirada de James se endureció, feroz, no de ira, sino de la intensidad de su amor por mí. Te subestiman, Deb, dijo. Siempre lo han hecho. Ahora es el momento de mostrarles tu verdadero yo. Cuando la pantalla se apagó, me quedé quieta, rodeada de pruebas no solo de la traición, sino del último amor de James. No rosas ni palabras dulces, sino páginas de notas, archivos y rastros que él recopilaba pacientemente cuando fácilmente podría haberse desviado. Me puse la mano en el pecho y susurré, como un juramento: no te defraudaré. Se lo había prometido a James y a mí misma. La lectura formal de su testamento estaba programada para las 10 m del martes. Llegué temprano. Ya no era la mujer tranquila con cardigan y pantuflas que Aurora había despreciado.
Hoy llevaba el traje azul que James siempre me había elogiado. Llevaba el pelo recogido con pulcritud. Mis ojos estaban erguidos. Mi espalda ya no estaba encorvada por el sufrimiento, sino por mi propio honor. «Te ves maravillosa», dijo Walter al entrar en la sala de conferencias. Me senté y asentí. Me siento de maravilla. Y de verdad me sentí así, por primera vez en años. Robert se acercó a mí y me apretó suavemente el hombro, animándome en silencio. No necesitábamos decir nada. Llevábamos demasiado tiempo juntos como para hablar de cosas innecesarias. Entonces entró Bernard, el asesor financiero que había estado ayudando con sus cálculos. Su rostro estaba lleno de incomodidad, como si supiera que estaba sentado en una silla inestable. 9:58. La puerta se abrió. Entraron Aurora y Richard. Estaba vestida de negro elegante. Su expresión era la de una niña triste, pero sus ojos brillaban con una luz fría como un cuchillo bien afilado. «Mamá», dijo Aurora con una voz dulce como la miel. «Te ves mejor, mamá». Simplemente sonreí, no por el cumplido, sino porque ya no estaba interpretando el papel que escribieron para mí. Aurora se detuvo por un momento. Richard se inclinó y le susurró al oído, haciéndole enderezar la espalda y ajustar los hombros, como si todavía pensaran que estaban controlando el tablero. Déjalos pensar así. Fue mi último regalo para ellos, antes de que la verdad fuera leída en la voz de la ley. Walter se aclaró la garganta cuando el reloj dio las 10 en punto. El aire en la habitación estaba estancado. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó. «Estamos aquí para leer el último testamento del señor James Reynolds». Walter comenzó con una jerga jurídica seca. Pero no miro los papeles. Los miré. Aurora y Richard, estresado pero confiado, no saben lo que viene. Creían que este era el paso final para conseguir la victoria. «Antes de proceder a la división de la propiedad», continuó Walter mirándome con seguridad, «el señor James Reynolds dejó una carta que solicito leer en este preciso instante». Respiré profundamente. Calma. Todo lo que hizo fue para llevarme a este momento, y yo estaba listo. Walter sacó un sobre grueso de la carpeta de cuero. Su mano rompió cuidadosamente el sello, como si abriera un testamento sagrado. «El señor James Reynolds ordena que esta carta se lea íntegramente, sin interrupciones». Aurora empezó a inquietarse, moviéndose en su silla como alguien que tiene algo que ocultar. «¿Es esto realmente necesario?», ella preguntó. Su voz sonó áspera en el ambiente sofocante de la habitación. «Todos sabemos lo que piensa, papá». Walter no respondió. Él la miró por un momento y luego abrió la carta. Su voz se elevó, firme y solemne, como la voz de James viniendo de otro mundo. «Para mi familia. Si escuchan estas palabras me he ido, pero mi amor, mi cariño y mi responsabilidad permanecen. A lo largo de mi vida, he valorado la honestidad, la integridad y la lealtad a mi familia por encima de todo. No solo con palabras, sino con hechos. Recientemente, he tenido motivos para reflexionar sobre esos valores y sobre las formas en que algunos de nosotros los hemos honrado o traicionado». Walter hizo una pausa por un momento. Aurora se puso pálida. Richard, debajo de la mesa, apretó su mano en silencio. «He descubierto cosas que me han dolido profundamente. De planes a mis espaldas, de mentiras y traiciones, de las mismas personas que más quería y en quienes más confiaba». Walter continuó leyendo, sin cambiar su voz. «Pero lo que se está revelando es arrancar la máscara de la pretensión. Documenté abusos financieros, falsifiqué firmas y coordiné un complot para apoderarme de todo mi patrimonio y para internar a mi amada esposa, Debbie, en un centro de atención tan solo unas semanas después de mi muerte. Todo por conveniencia. Eso es ridículo». «Suficiente». Aurora saltó, con la voz estridente y entrecortada.
Mi padre se equivocó. La medicina, ella, la señora Reynolds lo confundió. Walter ni siquiera levantó la mirada. Me dijeron que lo leyera todo, y eso haré, continuó. Cada línea de la carta era una aguja que perforaba la cortina que Aurora y Richard habían erigido. Desde reuniones secretas hasta visitas a residencias de ancianos, cuando iba a chequeos médicos y documentos falsificados. Con cada línea que leía, veía a Aurora encogerse, como si cada verdad fuera un golpe en su alma. Los ojos, que una vez estaban fríos, ahora estaban nublados por el miedo y el arrepentimiento que nunca había aprendido a expresar. Walter llega al final. En mi testamento estipulé proteger a Debbie, no porque quisiera castigarla, sino porque la amaba. Estuvo conmigo 45 años. Merecía estar protegida hasta el final. Y sí, incluso por mi hija, que aún espero que algún día recuerde los valores que intentamos inculcarle. La habitación estaba en silencio. No más jadeos, no más rumores de conspiraciones. Solo el silencio de la verdad habla más fuerte que cualquier excusa. Aurora intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban visiblemente. Richard permaneció allí sentado, congelado, con los ojos fijos en la mesa, como si esperara que alguien dijera su nombre en el tribunal. Walter dejó la carta a un lado, tan delicadamente como si estuviera devolviendo el alma de un hombre honesto al lugar que le correspondía. Ahora, dijo, procederemos con el testamento formal. Y cada cláusula leída, línea por línea, propiedad por propiedad, cuenta por cuenta, no favorecía a Aurora y a Richard. No miro los papeles. Miré el rostro de mi hija y vi, por primera vez, que ella entendía lo que era una verdadera pérdida. No por falta de dinero, pero perdió al único padre que alguna vez creyó que ella podía ser más de lo que eligió ser: casa, inversiones, ahorros. Todo me fue dejado, no como recompensa, sino como escudo. James estableció términos estrictos, cerrando cada laguna legal para protegerme de las manos que una vez me llamaron mamá. Aurora todavía recibirá una herencia, pero solo después de 10 años, y solo si durante ese tiempo no tuviera ningún conflicto legal conmigo. ¡Eso es una locura! Richard finalmente se derrumbó, incapaz ya de mantener su habitual comportamiento frío. No puedes esperar que aceptemos esto. Walter permaneció tranquilo y sereno, como si hubiera leído estas líneas cientos de veces antes de que comenzara la reunión. Si aceptas o no, ya no tiene importancia. Este es un documento legalmente vinculante, claramente atestiguado y notariado, con una evaluación completa de la capacidad mental del señor Reynolds. Aurora se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas, como si acabara de recordar cómo llorar. Mamá. Papá no lo tenía claro en ese momento, lo sé. Solo queremos ayudarle a recibir una buena atención. Hace una semana esas palabras me habrían roto el corazón. Hace una semana podría haber perdonado, ablandado. Pero hoy vi la verdad. La miré fijamente con voz serena, falsificando la firma de mi madre en los documentos del préstamo, planeando vender la casa mientras mamá todavía vive en ella. No entiendo. Aurora casi gritó con la voz llena de falsa desesperación. No puedo evitarlo. Lo hacemos por ti, mamá. Abrí mi bolso y saqué una pequeña grabadora, el último regalo de James. La puse sobre la mesa y presioné el botón. La voz de Aurora resonó, clara e innegable. Con papá muerto tenemos que actuar rápido. Haz que mamá firme el poder notarial mientras aún está sensible. Si se resiste, empezamos a registrar cada pequeño error, cada cita perdida, hasta que haya pruebas suficientes para resolver el problema. Entonces la voz de Richard: y la casa estará en venta en verano. Usamos su dinero para pagar deudas. Luego la trasladaron a Sunny Pines. Tienen varios estudios pequeños. No necesitará mucho espacio. Colgué. Nadie habló. Nadie respiró.
Aurora estaba pálida. Richard estaba inmóvil como una estatua. «Hay más», dije en voz baja. «Mucho. Más. James, muy minucioso. ¿Nos grabó?» Richard tartamudeó luciendo genuinamente asustado por primera vez. «Eso es ilegal». Walter levantó la mirada con ojos brillantes. «De ningún modo. James contrató a un investigador, autorizado, todo hecho legalmente, y listo para presentarse ante el tribunal si es necesario». Aurora se levantó de repente y su silla chirrió ruidosamente contra el suelo de madera. «Esto es una emboscada», ella gritó. «Pusiste a papá en mi contra, y ahora quieres destruirme». La miré, sin ver ya a una niña, solo a una extraña, con la máscara del recuerdo. Dije, sin ira, sin temblar: «No, Aurora. Yo lo hice yo mismo». Tomó su bolso, con lágrimas aún corriendo por su rostro, incapaz de mantener la compostura. «Te arrepentirás, mamá. Mamá nos necesitará. Ya verás, mamá». Se dio la vuelta y se fue, con Richard siguiéndola en silencio. La puerta estaba a punto de cerrarse. «Aurora», la llamé. Se detuvo. No se giró. Dije, con la voz ya no de una mujer rota, sino de una mujer salvada: «James quiere que te diga algo. Nunca es tarde para ser la persona que quieres ser». Sus hombros se estremecieron, muy levemente, como una vela al viento, y entonces desapareció por un portazo, llevándose consigo todo lo que había sido y lo que no era. Al otro lado de la habitación, Bernard se aclaró la garganta, avergonzado. Nadie se dio cuenta, porque la historia acababa de terminar, y un nuevo capítulo, de paz, justicia y libertad, acababa de comenzar. «Señora Reynolds, quiero que sepas». No sabía nada al respecto. Bernard dudó, con la voz quebrada. «Me dijeron que accediste a que administraran tu patrimonio». Lo miré un momento. El rostro de Bernard perdió su confianza habitual, revelando a un hombre que se había topado con una historia demasiado complicada. «Te creo», dije, y quería creer. Aunque el dolor seguía ahí, decidí no dejar que se convirtiera en una barrera permanente. Cuando la reunión terminó y todos salieron, solo quedó Robert. Al principio no dijo nada, simplemente se quedó. Allí, un viejo amigo de James, testigo silencioso de una vida perdida y una vida renacida. «¿Estás bien?» Me quedé en silencio un momento, considerando la pregunta seriamente. Mi esposo se había ido. Mi relación con mi única hija estaba rota, un puente quemado por ambos extremos. Había imaginado un futuro diferente, tardes tranquilas, con Aurora, vacaciones familiares, la bondad de mis últimos años. Todo se desvaneció como el humo del invierno, pero alcé la vista y sentí algo extraño e inesperado. Paz, una sensación de ligereza, como si el polvo de las mentiras finalmente se hubiera desvanecido. «No», respondí, con la mayor honestidad de mi vida, «pero estaré bien». Habían pasado 6 meses. Ese verano abrasador era solo un recuerdo en macetas secas. El otoño había pasado, sus hojas rojas caían sobre el camino. El invierno se había cerrado silenciosamente como una manta vieja. Y ahora había llegado la primavera. Me arrodillé en el pequeño jardín detrás de la casa. La tierra estaba húmeda, suave como el recuerdo, y olía dulcemente a vida que regresaba. Estaba plantando tulipanes, justo donde James y yo habíamos prometido hacer un nuevo arriate, pero nunca encontramos tiempo. Ahora sí que tenía tiempo. Y lo mejor de todo, estaba sola. «Florecerán preciosas en abril», dijo una voz familiar a mis espaldas. Volví. Robert, de pie en la puerta del jardín, con una bolsa de papel de la panadería que a James y a mí nos encantaba. Llegó a mi vida silenciosamente,
trayendo café los domingos por la mañana, arreglando goteras, a veces simplemente sentado tranquilamente conmigo, cada uno leyendo un libro, tranquilo, pero no solo. Pensé que te gustarían unos croissants de almendra, dijo, levantando la bolsa con una cálida sonrisa, aunque finjas que no te gustan. Me reí, me quité los guantes de jardinería y me sacudí la tierra, de las rodillas. Nunca dije que no me gustaran, respondí, solo dije que eran un capricho para ocasiones especiales. Levanté la cabeza y respiré hondo. El aire era fresco, el cielo despejado, el viento suave. Y hoy, sonreí, parece un día especial. El sol de la mañana me rozaba los hombros mientras estábamos sentados a la mesa de madera del porche. El viento soplaba como una suave caricia de abril. El jardín estaba ahora en plena floración, el color favorito de James. Pero esta vez fue todo mi elección. Cambié muchas cosas en la casa, no para borrar a James, nunca, sino para hacer de este espacio una continuación de mí, no solo un remanente de él. Las pesadas cortinas que antes bloqueaban la luz han sido reemplazadas por cortinas transparentes que dejan entrar la luz del sol cada mañana. El comedor formal donde solían celebrarse las fiestas familiares es ahora un pequeño rincón que puedo volver a pintar, algo que olvidé que amaba, mucho antes de convertirme en madre, esposa, un sacrificio. ¿Has oído las noticias?, preguntó Robert en voz baja, sirviendo café del termo que traía consigo, cuyo aroma se extendía entre el canto de los pájaros. Sé lo que quieren decir, respondí, haciendo girar mi taza de café en la mano. Una tarjeta de Navidad firmada por ambos, formal, llena de gratitud, pero vacía. Robert asintió sin preguntar más. Entiendo, siempre lo entiendo. Una madre nunca deja de amar verdaderamente a su hijo, incluso cuando ese hijo la abandona en medio de su mayor dolor. Después de la lectura del testamento, Aurora y Richard desaparecieron de mi vida como si nunca hubieran existido. Escuché que se mudaron a Phoenix y comenzaron de nuevo, a casi 2.000 millas de distancia y con 10.000 corazones rotos. Esa distancia, aunque dolorosa, se convierte en una bendición, un espacio tranquilo para todos nosotros. Para sanar o no, depende de cada uno de nosotros. He estado pensando, dije, cambiando de tema con un suspiro, sobre el viaje que James y yo siempre habíamos soñado hacer. Italia, Roma, Venecia, Florencia, lugares que solo habíamos visto en los libros. La enfermedad me quitó muchas cosas, pero no pueden quitarme el deseo de vivir que queda en mí. Ya lo he reservado. Amalfi, junio. Vi que el rostro de Robert se iluminaba y sus ojos brillaban. Dudé, pero luego decidí soltarlo como una brisa. Quiero que vengas conmigo. No como otra cosa, sino como una amiga, una compañera. James siempre decía que eras la mejor compañera. Robert me miró. Había una emoción compleja en sus ojos, algo así como alegría, un poco de vacilación y tal vez un alivio que no sabíamos qué necesitábamos. Sería un honor para mí, dijo finalmente. En serio, Debbie. Nos sentamos allí, en un silencio tan confortable como una manta de primavera. Una pareja de cardenales voló a través del dosel, dejando rastros rojos como suaves recordatorios del cielo. En los meses transcurridos desde que James se fue, aprendí una cosa. El dolor nunca avanza en línea recta. Sube, baja, desaparece y luego vuelve. Solo por una vieja taza de café, por el olor a loción para después del afeitado de una chaqueta que todavía cuelga en el armario. Pero en medio de esas olas, me mantuve firme. Ya no soy la esposa que acaba de perder a su marido. No solo la madre que acaba de perder a su hijo. Soy una mujer que está aprendiendo a vivir de nuevo, con el corazón herido, pero todavía capaz de amar y ser amada. Pero estoy aprendiendo a vivir con ese dolor,
a llevar mi amor por James como una bufanda cálida, ya no apretando mi corazón, sino envolviéndolo en recuerdos y paz. Eso es lo que él quería. Y finalmente estuve lista para seguir adelante, pero sin dejar nada atrás. El timbre sonó, interrumpiendo mi suave hilo de pensamientos. ¿Estás esperando a alguien?, Robert preguntó. Negué con la cabeza y me levanté. A través del cristal esmerilado, vi la silueta de una mujer delgada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Aurora? Abrí la puerta con un jadeo, pero no era ella. Una muchacha joven de unos 20 años estaba parada en la puerta, con las mejillas sonrojadas por la brisa primaveral y un poco nerviosa. «¿Señora Reynolds?», preguntó ella con voz suave. «Sí», asentí. «Soy Lily Chun, estudiante, de último año en un colegio comunitario. Tomo una clase de escritura creativa con el profesor Walker». Apretó el expediente en su mano como si fuera una boya en un océano de confusión. Dijo: «Tal vez aceptarías hablar conmigo». Sonreí. El nombre, profesor Walker, me recordó los miércoles por la noche en la clase de escritura de memorias, donde practicaba unir los fragmentos de mi vida para convertirlos en palabras. «Entra, Lily». Abrí más la puerta. «¿Te apetece un café? Acabamos de prepararlo y unos croissants». Nos sentamos en la sala de estar, donde la luz se filtraba a través de las nuevas cortinas, suave como un susurro. Lily sacó su cuaderno y su bolígrafo, un poco tímida, pero llena de buena voluntad. La profesora Walker me contó lo básico, que había perdido a su marido y que estaba pasando por un momento muy difícil con su familia, dijo. ¿Te gustaría compartir más? Estoy haciendo mi tesis sobre la resiliencia en mujeres mayores. Miré a la joven que tenía delante. Un rostro que nunca había vivido tormentas familiares y unos ojos que todavía creían que cada historia podía encontrar su camino hacia la luz. Hace 6 meses podría haberlo evitado y haber guardado el dolor en un rincón tranquilo. Pero James me enseñó una última cosa. La verdad, aunque duela, es mejor que cualquier mentira que parezca cómoda. Todo empezó en una reunión familiar, dije, apretando mi taza de café. Una reunión a la que no me invitaron. 2 horas después, cuando Lily guardó su cuaderno y se levantó para irse, se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí con una mirada sincera. «Señora Reynolds». Su voz se suavizó como si temiera romper algo sagrado en el aire. ¿Aún esperas reconciliarte con tu hija algún día? Esa pregunta fue como una flecha que atravesó el tiempo y el dolor, penetrando directo a mi corazón, donde solía haber una niñita llamada Aurora, que solía rodearme el cuello con sus brazos en las noches lluviosas, que solía llamarme mamá con una voz alegre. Respiré profunda y silenciosamente. «No lo sé», susurré, honesto como la última luz del día. «Pero sé que ya no tengo miedo de esa pregunta». Puse mi mano sobre mi pecho. Todavía la amo, pero ahora me amo lo suficiente como para no volver a perderme. Lily asintió. Ella lo entendió, aunque nunca lo había vivido. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me di la vuelta sintiéndome alegre. James dijo una vez: «Nunca es demasiado tarde para ser quien quieres ser». Y sé, hoy estuve muy cerca de eso. Pienso en la tarjeta de Navidad, formal, distante, pero enviada de todos modos. Una señal silenciosa de lucha. Pensé en la foto de Aurora, el pequeño rayo de sol en mis brazos que aún conservaba junto a mi cama, al lado de la vieja foto de James. En medio de todas las cosas rotas, hay algo que todavía no puedo dejar ir. He aprendido a vivir con la incertidumbre, susurré. Espero, pero mi vida ya no depende de ello. Lily asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi madre y yo no hemos hablado en 3 años, susurró. A veces pienso que quizás sea demasiado tarde para dar marcha atrás. Coloqué suavemente mi mano sobre su brazo. Una comunión entre 2 generaciones.
2 hijas que habían perdido a sus madres de diferentes maneras. La puerta se puede abrir, dije, sin que nadie te pise para entrar. James me enseñó eso. Cuando Lily se fue, regresé al jardín, donde Robert me esperaba bajo la suave luz del atardecer. ¿Le contaste todo?, preguntó, su voz como un suave toque en el hombro. En su mayoría, sonreí, tomando la pequeña paleta y volviendo a los macizos de tulipanes. Está escribiendo sobre resiliencia, dije, mientras palmeaba la tierra alrededor de un nuevo bulbo de flor. Y me di cuenta que quizá tengo algo que aportar a esa historia. Robert asintió. Su mirada era cálida como un dosel en 1607, medio de una tormenta. James estaría orgulloso de ti, Debbie, dijo. No solo porque te levantaste, sino porque seguiste adelante. Esa noche, después de que Robert se fuera, me senté en el antiguo estudio de James, que ahora era mi espacio de renacimiento. Encendí mi computadora y continué con las memorias que estaba escribiendo, línea por línea, honesta y dolorosamente. El último legado. No por las posesiones materiales que James dejó atrás, sino por el regalo más profundo, la verdad y la oportunidad de recuperar su propia vida. Mientras escribo, aparece una pequeña notificación en la esquina de la pantalla. aurorareynoldsmail.com. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Mensaje corto. Temblor. Mamá, he estado pensando mucho. Richard y yo nos separamos. He empezado terapia. No espero tu perdón, pero me gustaría llamarte algún día, si me dejas. Me quedé sentado, inmóvil. El espacio parecía detenerse. La ola de emoción que se rompió, esperanza, circunspecto, y el amor eterno e inquebrantable de una madre, a pesar de todo el daño, permanece intacto en lo más profundo de su corazón. Fuera de la ventana, el jardín estaba bañado por una suave puesta de sol. Los bulbos de tulipán yacen tranquilamente en el suelo, esperando que la primavera los llame. Con manos ligeramente temblorosas escribí cada letra. Despacio, claro. De verdad que lo deseo, Aurora. Tu padre solía decir, nunca es tarde para ser quien quieras ser. Creo que eso es cierto, para todos nosotros. Presiono el botón enviar. Luego volvamos al manuscrito inacabado. Líneas de resurrección tejidas con honestidad y un corazón que nunca deja de amar. Lo que pueda traer el mañana, no lo sé. Pero esta noche, sé una cosa, aunque ya no esté aquí, la sabiduría y el amor de James continúan iluminando mi camino. Su último y más preciado legado es suficiente. Solía pensar, cuando perdí a mi pareja y cuando me traicionó mi propio hijo, el mundo se acabaría. Pero aprendí una cosa. El mundo no se cierra, simplemente permanece en silencio, esperando que yo siga adelante. Ya no soy la mujer expulsada de mi propia vida. Yo soy el que ha regresado, no para reclamar el pasado, sino para reescribir el futuro con mis propias manos temblorosas, pero sin rendirme nunca. James se ha ido, pero su amor todavía está aquí, en cada decisión que toma, en cada evidencia que deja atrás, e incluso en los tulipanes que planto cada mañana de primavera. En cuanto a Aurora, todavía la amo, como una parte inseparable de mi corazón, pero ahora también he aprendido a amarme a mí mismo, con todo lo que he soportado y superado. Si estás escuchando esta historia y sientes que te han olvidado, que eres una carga, recuerda, todavía puedes levantarte, todavía puedes empezar de nuevo y todavía mereces amor, incluso de ti mismo. Gracias por escuchar mi viaje. Y si tu corazón está cansado, cree que las cosas más tiernas aún pueden comenzar desde el momento que parece más perdido que lo más tierno. Todavía puede empezar desde el momento que parece más perdido que lo más tierno. Todavía puede empezar desde el momento que parece más perdido